a las organizaciones que vimos que podían tener estos servicios por nuestra primera investigación, les mandamos un cuestionario. Y en el cuestionario, dado que es difícil identificar a las familias de personas en prisión como un grupo que tiene necesidades específicas y que el servicio vaya concretamente dirigido a este colectivo o a alguno de sus miembros, les preguntamos no solo si tenían ese tipo de servicios, sino si creían que entre las personas que se beneficiaban de su servicio había este colectivo, o si tenían algún tipo de registro de que estaban atendiendo a este colectivo, como entre las familias vulnerables o las personas vulnerables a las que estaban atendiendo. Vimos que era difícil porque es un tema que no se ha tratado mucho. Tampoco en las investigaciones, no vimos que hubiera muchas investigaciones en nuestros países publicadas. Generalmente, este tipo de investigación se suele centrar en los hijos e hijas de la persona en prisión. Suelen ser el sujeto de la mayoría de estas investigaciones. Luego, en el cuestionario nos sorprendió que costaba bastante lograr la participación de otras organizaciones. Pero bueno, mandamos, pues, por ejemplo, en España mandamos 120 y pico y recibimos 20 y pico respuestas. Vimos, así en general, que los servicios psicosociales de empleo, educación y ocio son los más comunes en organizaciones comunitarias que ayudan a estas familias, bien directamente como colectivo o bien como cualquier otra familia vulnerable. Los que menos en este sentido, más que porque a lo mejor también tienen que ver no tanto con organizaciones de la sociedad civil, sino con la administración pública, son con prestaciones de ayudas económicas, alojamiento, sanidad, en cualquier caso, servicios que demandan una mayor contribución económica. Y en general sí que vimos que había muy pocos servicios que fueran destinados a familias de personas en prisión. Es decir, que si una familia de personas que tiene a alguien en prisión busca un servicio en plan, necesito información, necesito saber qué puede haber para mí, como en mi situación, lo iban a tener complicado en nuestros países para encontrar ese tipo de servicio de referencia. Luego, bueno, ahí en el documento se ve más amplio y todo esto es un resumen. Pero, como he dicho antes, es una falta de reconocimiento de estas familias como un colectivo al que dirigirse o al que tener en cuenta. Muchas veces pues, no hay servicios, como he dicho, que vayan dirigidos específicamente a este tipo de familias o miembros de estas familias, pero con el encarcelamiento como parte de los condicionantes del servicio, como parte de los elementos que están ahí para ellos. Los servicios, no hay servicios, es difícil tener servicios integrales durante todo el proceso del paso de una persona por el sistema de justicia, la privación de libertad y la posterior reinserción. Ahí no es difícil encontrar un servicio que englobe todo el proceso para que haya una continuidad, por así decirlo, de intervención. El trabajo en red y colaboración también lo vimos bastante difícil, hay una serie de dificultades, pero eso daba lugar a una serie de escasa de colaboración tanto en las organizaciones comunitarias como entre estas y el sistema penitenciario en cuanto a lo que eran las familias. Esto hay más o menos colaboración dependiendo del caso, pero en general vimos que se podía aumentar. Sigo. Luego, una falta de infraestructura en estas organizaciones que tiene que ver muchas veces con la falta de financiación estable, porque muchas de estas organizaciones con las que contactamos a veces eran, pues yo qué sé, podrían ser asociaciones o simplemente
del tercer sector, pero muy pequeñitas, muy dependientes de la financiación de cada año que le pueda dar una administración pública. Entonces, no había a veces la suficiente infraestructura como para plantearse resultados más ambiciosos. Y el alcance comunitario, porque, bueno, por el tema que estamos tratando, muchas veces va asociado al estigma, a la invisibilidad de estas familias y a ciertas ideas respecto al crimen que se ha cometido, pues será muy difícil a veces en sí lograr que la temática calaran entre las organizaciones que se puedan plantear estos servicios o en sí entre la sociedad en general. Y he puesto aquí un poco de resumen, en el documento hay bastante más. Pero bueno, por ejemplo, una cosa que vimos sobre unas propuestas que nosotros haríamos respecto a estas carencias, para que se podría hacer así en general. Por un lado, nos parece muy interesante garantizar el acceso a la información. Hemos visto que en muchos casos los servicios intentan suplir esto de dar información a las familias porque se encuentran bastante perdidas y no tienen un punto de referencia donde encontrar la información sobre qué está pasando, cómo funciona el sistema, cuándo van a ser las salidas, mucho tipo de información que a las familias les cuesta llegar a ella. Entonces, queríamos ver, proponemos algún tipo de estructura ya sistematizada para atender a estas familias. Llegar a las familias en el sentido de que pues es difícil, si no se lo pones fácil y, por ejemplo, pone ahí, forjar alianzas con los servicios de justicia penal para ofrecer puntos de contacto a las familias, porque muchas veces también es muy importante el sistema de justicia penal, en concreto las prisiones, que donde pueden ser un muy buen lugar para iniciar el tener un punto de orientación a la familia hacia qué servicios pueden ayudarle, hacia pues no solo dar información, sino dar también un punto de apertura hacia los distintos servicios de apoyo dentro y fuera para toda la familia. Equipar a los proveedores de servicios quiere decir simplemente que muchas veces necesitamos que las personas que trabajan con familias vulnerables también tengan conocimientos específicos que les ayuden a intervenir mejor con familias que han pasado por la detención de un familiar, del encarcelamiento, que sepan mejor, en cierto modo, qué pueden, en qué situación están, estas familias que a veces son muy diferentes, pero a veces sí que tienen ciertas cosas en común, y que tengan las capacidades desarrolladas para el trato con estas familias. Y a la vez, la última parte es la sensibilización, no solo que tengan las competencias, sino que también tengan una sensibilización hacia la situación, hacia una empatía hacia la situación de lo que está pasando esa familia. Por otro lado, proponemos el enfoque familiar holístico, el Whole Family Approach, para que se tenga en cuenta que, pues eso, muchas veces intentamos tratar con una sola persona, pero se tiene que tener en cuenta que una familia, las necesidades están interrelacionadas y que a veces solo estamos tratando con la persona infractora y a lo mejor se nos olvida que todo es como un conjunto muchas veces, aunque estén separados. El establecimiento de una estructura de apoyo interdisciplinar, esto es también un poco lo que decía antes de conectar los sistemas de justicia y de protección sobre el mismo caso, que también es difícil también muchas veces por cómo está el traspaso de información y todo esto, pero de alguna manera sistematizar esto para que tanto la persona que ha estado en prisión como la familia tenga dijéramos, un caso unificado para lograr esa reinserción y esa reunificación familiar. Recogida de datos y evaluación del impacto, recogida sistemática de datos a nivel nacional sobre las familias, siempre que se tengan los permisos requeridos de las personas implicadas, pero sí que sobre lo que no se recogen datos, pues no se puede estudiar y no se pueden proponer buenas prácticas. Y adaptar servicios si no tenemos esos datos que nos dicen si algo es bueno o algo no está funcionando. Y también nos ayuda a tener las familias a justificar
que también necesitan ese tipo de servicios porque tenemos los datos que lo prueban. Y por último, abordar la percepción de los medios de comunicación y del público, porque muchas veces, como vosotros sabéis, estas familias se contagian, por así decirlo, de todo lo que le cae de estigma a la misma situación de criminal. Se ha cometido un crimen y los medios de comunicación están totalmente, pues, no solo ven al criminal, pero no ven a las personas que están pasándolo mal y que no han cometido ningún crimen tampoco. Entonces, el apoyo a esas familias no es algo que esté ahora mismo en los medios de comunicación y es difícil cambiar esa percepción hacia esas personas. Un ejemplo de sensibilización que a mí me parece que estaría bien que todos, también los que estáis siguiendo en streaming, le echarais un vistazo, es la recomendación del Consejo de Europa, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, a los Estados miembros sobre los hijos de los detenidos, porque es un texto que ayuda a cambiar la perspectiva. Esta recomendación se hace justo desde el lado del interés superior del menor, de los derechos de los menores. No se centra tanto, tendemos a centrarnos muchísimo en el castigo, en la privación de libertad, en la persona, pero no nos centramos en el hecho de que cuando una persona entra en prisión hay un menor al que le han quitado a un padre o una madre y que ese menor tiene derechos que son el interés superior. En este documento, el Consejo de Europa pone de relevancia lo que es el derecho del niño a mantener relaciones familiares si está en su interés superior. No todos los casos, pero si seguimos la Convención de los Derechos del Niño, que está ratificada en nuestros países, pues es muy interesante ver la perspectiva del encarcelamiento desde el punto de vista de una persona menor, que tiene derechos, que tienen interés superior y que deberíamos todos tenerlo en cuenta para pensar en cómo gestionar la situación del encarcelamiento y quién está siendo muy perjudicado sin haber cometido ningún crimen y está siendo una de las mayores víctimas en este caso. Y bueno, como hicimos una serie de contacto con muchas organizaciones, también hemos hecho una red de organizaciones y profesionales comprometidos con el apoyo a las familias afectadas por el encarcelamiento, que es la red AppFamilies, que se ha hecho en todos los países. Todas las personas que hablen aquí más o menos saben de esto, han estado implicadas, algunos seguramente estarán en el futuro en alguno de nuestros eventos, como el que tenemos ahí. Hicimos uno a nivel internacional con gente por ejemplo, en España fue Solidarios para el Desarrollo. En Rumanía, una organización que también conecta a familias con las personas en prisión y que estuvimos allí en Rumanía y los vimos cómo habían hecho un día de familias que iban a prisión y hacían actividades juntas con las personas en prisión y estaba muy bien, la verdad, lo habían preparado y tenía una serie de valores. El Día de las Familias les quedó muy bien cuando nosotros estuvimos allí. Y nada, y si queréis ver... Y también tuvimos una persona, un psicólogo, que había estado en un servicio en el que estaban mujeres que estaban en prisión y también tenían visitas de los niños y tenían apoyo psicológico. Y nos estuvo hablando también muy interesante de lo que era ser una madre o cómo se vivía eso de tener que ver a tu niño y tal y cómo se podía dar apoyo psicológico en esa situación. Bueno, pues los tres muy interesantes. El evento, si sabéis inglés, está
en la página web, o sea, en el YouTube de Fundación Diagrama ahora mismo, y también lo podéis encontrar en la sección de noticias de la web del proyecto. Y fue muy interesante, las 3 charlas fueron muy interesantes. Y abajo he puesto mi email porque la unión hace la fuerza y queremos tener todavía más organizaciones en esta red de apoyo a las familias, donde podréis recibir noticias y haremos algún otro evento. Bueno, pues eso, que si tenéis interés, por favor, escribirme al email. Bien, otro de los recursos digitales es una app para que las familias encuentren fácilmente ayuda o servicios a su alrededor que pueden ayudarles. Esta es la app AppFamilies, que está ya en fase beta, pero está para ser descargada. Está tanto en Google Play como esta es la app, como en la Apple Store. Voy a hablar un poco de ella. Lo primero es que al desarrollar esta app intentamos que, por un lado, que fuera fácil de usar, intuitiva, lenguaje sencillo, entendible para alguien sin mucha experiencia en apps, que tuviera la información necesaria de cada uno de los servicios que íbamos a presentarles a las familias dentro de todo el buscador de servicios que es la app, que funcionara a nivel local, porque en realidad si una persona está en Murcia lo que le interesa es servicios de alrededor suya, de Murcia. Que, bueno, porque hay dos tipos de usuario con 2 caminos, entonces la diseñamos tanto el camino de una familia que está buscando servicios como el camino de una organización que llega a la app y quiere registrar su servicio para que la familia luego lo encuentre y contacte con ella. Esos son nuestros principales usuarios. Y luego, pues eso, que sirva para conectarlos a ambos y que su funcionamiento dependa de ambos tipos de usuarios, es decir, que se pueda mantener fácilmente en el tiempo, porque tanto las familias la usen como las organizaciones la llenen de contenido. En cada lugar, si yo estoy en Zaragoza, pues que las organizaciones de Zaragoza se pongan en la app y así creemos entre todos una app con mucho contenido para que las personas, por ejemplo, en Zaragoza, que tienen necesidad de estos servicios, una persona de una familia de estas familias con personas en prisión, pues diga, pues voy a ver lo que tengo a mi alrededor. ¿A dónde me dirijo dependiendo de lo que yo necesito? Bueno, pues como veis, en la app tenemos primero un buscador arriba, lo tenemos dividido por categorías, ahí tenemos educación y empleo, salud, economía y derecho, y aquí tenemos lo que sería una ficha corta donde pone el nombre, pone una pequeñita introducción de no más de 60 caracteres, pone los teléfonos, el email. Si se le clica al teléfono, al email, al ping, donde está la dirección, todo eso te lleva a que tu teléfono se abra, la app de tu teléfono para que llames inmediatamente, a que también, pues también puedas ir directamente a la web, también se te abre la aplicación del email, también se te abre Google Maps. O sea, es muy fácil, muy intuitivo y conecta con el resto de aplicaciones de tu ordenador. La más fácil que hemos encontrado. Y luego abajo, que no está todo entero, abajo viene la explicación ya más completa de lo que es el servicio. Si le pinchas, esta sería la parte, la ficha más light, pero si le pinchas a la ficha te aparece la ficha entera que ya va mucho más abajo el contenido. Luego también tienes abajo la sección mapa. Y en el mapa, si le das permiso a que te geolocalice, te pone todo lo que tienes alrededor tuya. Y si le pinchas en cada uno de esos pines, se sube para arriba la información de esa organización. Como veis, bueno, también antes hemos dicho que se podía buscar por tipo de servicio,
También hay una búsqueda global y en la búsqueda global lo podéis vosotros hacer filtros. Podéis poner arriba la palabra, yo qué sé, psicólogo. Y dices, público o destinatario, ¿para quién estoy buscando? Estoy buscando para los hijos, la pareja, la persona reclusa, bueno, o en reinserción, o para otro que puede ser, por ejemplo, la abuela, quien sea. Le pones el servicio, luego habrá una serie de subservicios que puedes también clicar, le haces el filtro y te saldrá lo que haya. Y luego, eso era para el usuario. Luego voy a hablar un poco de lo que es para las organizaciones que se quieren registrar en la app. Hay un menú lateral y abajo del menú lateral ves que pone registrar organización. Pues esto es muy fácil. Creas la organización una vez que te has creado una cuenta, ¿vale? Porque las organizaciones sí que necesitan tener cuenta, las familias no. Y directamente ahí pones primero el pin en el mapa, quiere decirse que te vas al mapa y donde más o menos está ubicada le plantas el pin para que luego la familia lo vea en el mapa. Cuando le sale el mapa que hemos visto antes, para que vea todo lo que hay a su alrededor. Y luego, pues nada, simplemente dices dónde operas, si es nivel nacional, si es regional te sale otra casilla que te diga dónde es exactamente. Lo que hemos visto, servicios, y después te saldrá también una serie de subservicios para que vayas poniendo múltiples. Esto es selección múltiple. El público y después ya lo típico, número de teléfono, país, una breve descripción de no más de 60 caracteres, la web, tal. Una descripción ya más larga, y ahí te puedes explayar y poner todo lo que tú quieras. Y por último, que es opcional, si es accesible en silla de ruedas y si tiene persona de contacto. Y al final pues te queda lo que hemos visto antes. Eso sería, y tienes la posibilidad pues, de editar las organizaciones que has creado, de borrarlas, lo que tú quieras. ¿Vale? Es muy intuitivo, es muy fácil y yo, pues desde aquí, os pediría a los que estáis aquí, que tenéis un flyer de la app en vuestro poder, que os acaban de dar, y a los que estáis en streaming, que por favor utilicéis este momento para bajaros la app. Ahí tenéis dos QRs. El de la derecha mía, a lo mejor izquierda vuestra, es el de Google Play y el otro es el de la App Store. Y ahora mismo la app está en fase beta, ¿vale? Está casi terminada, estamos poniéndole organizaciones, estamos testándola con familias de personas en prisión, con profesionales y de hecho en ese test en el que estamos mejorando la app es el tercer QR, ese de dinos qué podemos mejorar de la app. Ese nos interesa mucho. Las familias, sobre todo de personas en prisión, cualquier miembro de la familia, padre, madre, abuela, abuelo, quien sea, que nos interesa que la prueben como posibles usuarios y nos digan pues cosas que podemos todavía mejorar en la siguiente actualización. Porque es interesante, porque es para ellos. Y si veis ahí en ese QR, os daré una serie de pequeñas preguntas, se tarda 5 minutos. Y nos sirve a nosotros mucho para poder mejorar la app, ahora que todavía está en fase beta y queremos darle un último empujón para que llegue para después lanzarla en fase masiva. Y también, por favor, si sois organizaciones, nosotros no podemos registrar las organizaciones de toda España, más quisiéramos. Y nada, que os animo a que hagamos un esfuerzo conjunto como la red Ad Families y que entre todos podamos hacer esto para ofrecerles a las familias los servicios que tienen a su alrededor también en vuestra ciudad. Bueno, pues hemos dejado la app y ahora os voy a hablar de otro recurso digital del proyecto Ad Families, que es el curso de formación de Ad Families para mejorar el apoyo comunitario y fomentar una mayor implicación comunitaria. Esto está hecho sobre todo para hemos visto bueno, en la comunidad puede haber muchos tipos de perfiles que puedan ayudar a familias de personas en prisión.
desde los mismos profesores que están en los colegios, los orientadores, los trabajadores sociales, los de otros servicios yo qué sé, como los que tenemos aquí, de psicología, de tratamiento de adicciones. Hay muchos tipos de ayuda que pueden necesitar. Y tenemos profesionales y voluntarios que están en esos servicios. Entonces vamos a dar estrategias para mejorar las aptitudes de estas personas y que también se planteen cómo podrían adaptar el servicio para familias de personas en prisión o crear un servicio. Le preguntamos para eso tanto a profesionales como a familias sobre lo que ellos veían como que necesitan tener los profesionales, qué tipo de servicios les parecen más interesantes, qué contenidos podría tener el curso. Y también volvemos a recopilar buenas prácticas para poder utilizarlas también a lo largo del curso. Hicimos un programa bastante completo. Empezamos básicamente por dar una introducción a lo que son las necesidades o las carencias que sufren estas familias y también un poco los tratados europeos, a nivel europeo, a nivel nacional, que hablan un poco de lo que son las situaciones y los derechos de las familias. Luego hablamos en sí de cómo se monta un servicio y cómo se gestiona lo que es mejorarlo poco a poco, evaluándolo para que pueda ser todavía más efectivo. Y después hablamos de otro tipo dijéramos, apartados de lo que sería ese servicio, como la contratación y la formación del personal para que puedan estar preparados para atender las necesidades de las familias, cómo se distribuye el servicio o se disemina para que las familias estén enteradas de que el servicio existe, la colaboración en red, qué mejora la colaboración que estamos pidiendo que sea entre distintos organismos, distintas entidades, la financiación, de dónde se suele encontrar la financiación para poder mantener estos servicios, la sostenibilidad y, por último, estrategias para concienciar a la comunidad sobre, también, como hemos dicho antes, pues las necesidades de estas familias y que tengan una imagen diferente. Lo bueno de este curso es que tiene dos partes. Por un lado tienes la parte teórica que la hacemos en e-learning, que el estudiante lo hace según pueda, es asíncrono, con lo cual puedes hacer un poco ahora, un poco después. Y luego tenemos una sesión grupal coordinada que es muy interesante, donde hemos creado ejercicios que están diseñados también para que las personas que hacen el curso pues se planteen con casos prácticos cómo harían ellas esto o cómo lo hacen actualmente en sus organizaciones, cada uno de los temas, cómo conciencian, cómo buscan financiación, cómo montarían ellas una red para ayudar a las familias. Todo eso lo hemos hecho en la primera edición del curso, en la que ha tenido, por ejemplo, gente de Cruz Roja, gente de IPRIFAM, gente de Estia, que van a estar aquí o que están aquí. Y ha sido muy enriquecedor y se han salido bastantes. Yo apuntaba después de cada sesión grupal, después de las actividades, y como salían muchas ideas interesantes de la colaboración del grupo, yo mandaba el resumen de cada sesión porque me parecía que era una manera muy buena de fomentar que se crearan este tipo de servicios y que se crearan iniciativas de apoyo a estas familias. Pues eso, esto ya lo he hablado, que las ventajas son que por un lado tienes un contenido más de aprender a tu propio ritmo, luego tienes interesantes sesiones en grupo para poder ponerlo en práctica y además aprendes de la experiencia de otros participantes en las sesiones grupales y os enriquecéis unos a otros. El curso está en empoweringtalents.com, que es la web que tiene nuestro socio portugués Proxima, lo tiene en varios idiomas. De todas maneras, luego os hablaré más de cómo llegar a todos estos recursos. También hay un manual que es para los instructores del curso, que tiene ciertas, dijéramos, trucos para que el curso sea desarrollado de la manera más
pues, interactiva y formativa. Bueno, todo esto de lo que os he hablado está en nuestra web, que es appfamilies.eu, y también las últimas novedades van apareciendo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en LinkedIn, donde os invito a que curioseéis y veáis lo que vamos sacando y nada. Y cualquier cosa va a estar en nuestra web o está en nuestra web. Luego también tenemos otro sitio donde vamos colgando cosas, que es la propia Fundación Diagrama. Con que os pongáis y vayáis a investigación y publicaciones, aunque está dentro de las investigaciones en Europa, veis que ahí a ese lado hemos creado ya en sí, en el propio menú, un apartado donde ya podéis ir directamente al proyecto. Y dentro de poco sacaremos un boletín con todo recogido, como una especie de recogido de los recursos que hemos hecho del curso, que si os apuntáis al boletín de Fundación Diagrama, os llegará. Y por último, quería presentar, dado que esto es un proyecto de recursos digitales, quería presentar a los que estáis interesados en el tema una serie de webs, por así decirlo, donde se recogen muchos de estos recursos y que es interesante, sobre todo para los que sabéis inglés. Por ejemplo, Children of Prisoners Europe, de la cual aquí PRIFAM es socia, tiene bastantes buenas prácticas, noticias y otros recursos para los niños, los hijos y las hijas de personas en prisión. Luego, National Information Center on Children of Prisoners, NICO, tiene muchos recursos también para profesionales. Tiene una amplia gama de recursos y casos prácticos. Families Outside está más orientado a tiene varios tipos orientado tanto a familias como a profesionales y también tiene muchísimos recursos, un poco más divulgativos en el sentido de esto, si eres una familia, pues mira esto, si eres un profesional, te puede interesar esto. Y por último he puesto un ejemplo de red de uno de nuestros socios, en el país de uno de nuestros socios de Alemania, que es la Netzwerk Kinder from Inhaftierung, que es una red basada en niños de personas privadas de libertad y que están apoyados por la financiación pública y que tienen también su merchandising, tienen una cebra como la mascota. Y nada, si queréis apoyarles podéis seguir y comprar merchandising a la red alemana de puntos y organizaciones que están ahí para apoyar a los hijos de personas en prisión. Y nada, esta ha sido la presentación. Muchas gracias y espero que disfrutéis del resto de la jornada y si tenéis preguntas,